Hola a todos de nuevo. Parece que esta cuarentena ya está pegando y caí en depresión. Qué triste, ¿no? Ojalá todos se encuentren bien. Y bueno, me voy a entretener haciendo estos videos. Ojalá esté sirviendo todo esto. Pero bueno, sí parece que de repente es duro, ¿no? Bueno, ¿qué? Ah, sí. Pues vamos a empezar ahora con algunas definiciones extras que tienen que empezar a agregarse con esto de las transformaciones lineales. Y bueno, vamos a hablar hoy de algo que se llama el espacio nulo o kernel de la transformación lineal y el rango o imagen de la transformación lineal. Que bueno, son también como definiciones muy importantes que se van a estar usando seguido. Entonces, bueno, vamos a entrar con ese tema. Entonces, definición. Sean B y W espacios vectoriales y sea T que vaya de B a W, transformación lineal. Ajá, lo de siempre, que antes nada más utilizamos espacios vectoriales, ahora vamos a estar trabajando con casi siempre, o más bien yo creo que a partir de ahora, pues siempre con una transformación lineal. Repetirles un poquito que es una transformación lineal en términos simples, que separa sumas y saca escalares. Y entonces, bueno, ahora definimos el kernel de la transformación de T, también conocido como espacio nulo. Kernel se escucha como kernel, este es una N, este es una R. Kernel se escucha como más loco, entonces vamos a llamarle kernel, como el conjunto N de T igual a sí, N de T, N porque el kernel también se conoce luego como núcleo. Alfa de B tal que T de alfa es igual a 0. Aquí falta un paréntesis. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a definir esta cosa que le vamos a llamar el kernel. ¿Qué es el kernel? Bueno, es un conjunto de vectores. Pues un conjunto de quién? Fíjense, estamos agarrando los alfas que están en B por definición, ¿no? Entonces estoy agarrando alfas que están en B, estoy tomando pues términos de B, ¿no? Por lo tanto el kernel es un subconjunto de B, ¿cierto? Tiene sentido, ¿no? Porque estoy agarrando pues vectores de B. Y entonces son aquellos vectores que al mandarlos con la transformación lineal sea 0. ¿Este 0 de dónde es? Bueno, pues es de W, ¿no? Este pertenece a W. Ajá, entonces imagínense, todos los vectores que yo les mande con T, de tal suerte que den el 0 del W, entonces esos van a pertenecer a este conjunto. Ajá. Imaginemos en dibujitos que este de aquí es B y que este de acá es W. Ajá, tengo aquí mi transformación T y entonces la idea es, por ejemplo, si yo tengo este alfa 1 y lo envío con T y este cae al 0, entonces eh, este vector pues pertenece a n de t. Entonces aquí es n de t. Ajá. Fíjense que este kernel, algo que podemos notar es que pues en general no puede ser vacío porque por las propiedades que vimos en el video anterior, sabemos que el 0 de B siempre lo envían al 0 de W, entonces por lo menos el 0 está en este conjunto, pero puede que existan otros vectores, alfa 2 o alfa 3, de tal suerte que al evaluarlos en T, pues den a 0. Ajá. Entonces todo el conjunto de todos los vectorcitos que cuando los evalúo en T caen en el 0, todo esto que está aquí, vamos a ponerle en otro color, todo esto que está aquí, pues resulta ser el kernel o núcleo de la transformación lineal. Ajá. Entonces, por ejemplo, dejé de tarea creo que la traza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la traza de una matriz que esté de 2 por 2, por ejemplo, la traza pues recuerden que es A1, 1 más A2, 2. Ajá. Entonces, un ejemplo para este caso es que la traza de la matriz 0 pues es 0, ¿no? Porque en estos casos estos dos serían 0. Pero ¿qué otra matriz podría no ser 0? Ajá, por ejemplo, si yo tengo aquí A1, una matriz definida como 1, 3, 5, y aquí menos 1, su traza vale 0 también. Entonces esta matriz pertenece al kernel de la transformación lineal definida como la traza. ¿Sí?
Entonces, eso está fácil, ¿no? Es algo, es un conjunto que de tal manera que, que yo quiero encontrar todos los vectores de tal suerte que cuando lo pongo en T, me da 0. Entonces, bueno, ese es el kernel. Algo importante que hay que recalcar que el kernel, aquí lo puse, lo voy a poner como en rojo para que recuerden, es un subconjunto del espacio vectorial B, o sea, de donde sale la transformación. Es un subconjunto de este, ¿sí? Bien, entonces otra definición importante, otra es la definición del rango. Entonces el rango de T, o también imagen, o imagen, está definido como R de rango de T. Esto se pone para saber de qué transformación se está hablando, ¿no? Estamos hablando de esta transformación. Entonces el rango de T es igual a las T de alfa que van a estar en W, tal que alfa está en B. Si ven la definición, esta definición es exactamente la misma definición que la imagen directa. Que esto, si recuerdan, se ve en cálculo 1. Entonces no voy a tratar de no hablar mucho de ello porque pues se supone que ya deben de saber. En otras palabras, nada más vamos a hacer aquí un dibujito para que se entienda un poco. Bueno, algo importante que hay que recalcar es que este rango de T es un subconjunto de W. Es decir, son los vectores en W que vienen o que provienen de un alfa evaluado en T. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo B y W. Y defino una T. Una T. Entonces la pregunta es, si yo tengo un vector aquí en W, que les voy a llamar primados porque están aquí en W, por ejemplo, alfa prima, si alfa prima está en W, este de aquí proviene de algún alfa que está acá, de tal manera que al evaluarlo en T cae aquí, es decir, que alfa prima sea igual a T de alfa. Eso pasa. Si eso pasa, alfa prima va a ser elemento del rango. En otras palabras, o algo así como yo lo quiero entender, es que yo tengo todo, por ejemplo, todo B, y hago la imagen directa con T, y aquí debe caer en un subconjunto de W, por ejemplo. Este de aquí es el rango de T. Es decir, si yo envío todo el espacio vectorial en T, puede que no cumpla con todo W, o puede que sí. Si en el caso de que no, pues es un subconjunto de W, entonces quiero ver quién es este conjunto. Entonces, obviamente, aquí un tip que les quiero decir es que pues estas dos definiciones es importante saber encontrar el rango y el kernel de alguna función. Entonces, bueno, aquí vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Ejemplo, por ejemplo, tenemos el A1, A2, la transformación esta que va de R2 a R2, que aquí es 2A1 más A2, A1. Entonces, fíjense, yo quiero encontrar el kernel. Entonces aquí encontremos el kernel y el rango. Recuerden que son conjuntos, Este es un conjunto de B y este es un subconjunto de W. ¿Vale? Entonces, bien, vamos a recordar el kernel, ¿cuál es? Vamos a ponerlo aquí otra vez, que lo ponemos como n de t, que entonces son las alfas en B, tal que t de alfa es igual a 0. Lo repito para que quede claro. Entonces quiero encontrar qué alfa evaluado en t da 0. Entonces, ¿cómo lo haremos? Damos un arbitrario dado alfa arbitrario en R2. En este caso, recuerden que la transformación va de R2 a R2, ¿no? Estoy dando un elemento de R2 y me está dejando un elemento de R2. Entonces, dado alfa en R2 arbitrario, entonces alfa pues puede estar dado como A1, A2, ¿cierto? Bien, y entonces tengo aquí T de este alfa arbitrario. Quiero ver qué alfa arbitrario me da 0. Pero este es el 0 de R2 también. Entonces, esto reescrito sería que vector A1, A2 es igual al vector 0, 0. Pero bueno, T evaluado en este vector es este que está acá. Entonces eso significa que es 2A1 más A2, A1 es igual al vector 0, 0, 0. Entonces aquí ya podemos ver que aquí hay dos ecuaciones, ¿no? Esta y esta. En donde podemos obtener que A1 pues es 0 y A2 pues también es 0, ¿no? Entonces aquí que acabamos de descubrir, ¿qué vector evaluado en T da 0, 0?
pues aquel vector que tiene como entradas A1, 0 y A2 también 0. Ajá. Entonces aquí ya le ponemos, por lo tanto, el núcleo de T es igual al vector que nada más contiene el 0. Ajá. ¿Sí? Entonces aquí, pues esto es lo que tienen que ir practicando, ¿no? Encontrar el núcleo, o el kernel, más bien el kernel de transformaciones. Entonces algo que se puede dejar como de tarea es que las transformaciones lineales del video anterior, encontrar el kernel. Ajá, el kernel. Bien, ahora vayamos con lo mismo, pero ahora encontrar el rango, perdón. Ajá. Recuerden que para poder demostrar estas cosas, generalmente es bueno poner la definición. Son las T de alfa en W, tal que alfa está en B. Ajá. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que aquí es raro, o sea, quiero encontrar qué conjunto, o sea, vamos a poner, este es un poquito complicado de explicar, así que vamos a hacerlo con un ejemplo. Bueno, más bien con un ejemplo de un ejemplo, ¿no? Aquí A1 más A2, A1. Fíjense, esta es la transformación, ¿no? Entonces yo quiero ver qué vectores en W provienen de un vector alfa evaluado en T. Ajá. Entonces vamos a escribir eso. Quiero ver qué vectores en W, provienen de un alfa en B evaluado en T. Ajá. Entonces, vean, por ejemplo, sabemos que el 0, 0, pues proviene del 0, ¿no? Por ejemplo, en este caso sea, por ejemplo, sea 1,2 en W, ¿no? Que recuerden que aquí, en este caso, la transformación va de R2 a R2. En este caso, B es R2 y W también es R2. Entonces, sea 1,2 en W. Entonces, quiero encontrar qué vector alfa en B, al evaluarlo en T, me da 1,2. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo le hacemos? Otra vez, evaluamos un vector arbitrario en TA2 y en vez de que, o sea, lo mismo que hicimos acá con el kernel, igual que hicimos aquí con el kernel, que lo igualamos al 0, 0, ahora mi pregunta es, ¿cuánto debe valer A1 y A2 para que me dé 1,2? Pues esto de aquí no es más que 2A1 más A2, A1 igual a 1,2. Entonces esto implica que obtenemos que A1 es igual a 2 y luego la otra ecuación es 2A1 más A2 igual a 1. Como sabemos que A1 es 2, 2 por 2, 4 más A2 igual a 1 y A2 es igual a, sin sumar, esto es 3, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo evalúo 2, menos 3 me da 1,2, ¿sí? Entonces, ¿qué acabo de demostrar con este ejemplo que hice? Acabo de encontrar el vector en B que al evaluarlo en T me da 1,2. Ajá. Entonces eso es más o menos lo que significa el rango de T. ¿Qué significa? ¿Qué podemos concluir? Que 1,2 pertenece al rango de T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como pertenece al rango porque proviene de un vector en B, tal que al evaluarlo en T me da ese vector. ¿Sí? Entonces eso es más o menos la idea con un ejemplo. Entonces aquí en general, pues yo quiero hacer lo mismo, pero que en vez de que sea igualado a un vector en específico, que sea igualado a un vector arbitrario. En este caso, como por ejemplo ZW. Ajá. Yo quiero ver si yo puedo formar todo R2, ¿no? O qué tanto de R2 puedo formar. Ajá, por ejemplo, esto habíamos dicho que era 2A1 más 2A2. No, perdón, aquí no es 2A2, no, es A2. ¿Sí, no? A2. Sí. A1 igual a Z, W. Otra vez obtengo pues dos
obtengo dos ecuaciones. Ajá. Y aquí, si recuerdan, así como lo habíamos visto, creo que no me acuerdo en qué ejemplo, la idea es despejar A1 en términos de Z y W en este caso. Entonces, si yo puedo hacer eso, este era 1 a 1, perdón. Si yo puedo hacer eso, significa que puedo formar cualquier vector en R2. Por lo tanto, la imagen sería todo R2. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, yo quiero despejar, aquí quiero despejar A1 y A2 en términos de Z y W. Ajá. Términos de Z y W. Entonces, pues este ya está despejado, ¿no? A1 es igual a W. Yo lo puse a A1, lo puse en términos de W. Y ahora quiero poner A2 en términos de Z y W. En este caso, pues aquí lo despejo, ¿no? Esto quedaría como Z menos 2 veces A1. Pero eso no es más que Z menos W. Entonces, fíjense, aquí sí pude despejar a la A1 en términos de Z y W. A1 y A2. Por lo tanto, el rango de T pues es igual a, pues en este caso perdón, aquí a todo R2, ¿no? Porque puedo formar cualquier vector en R2. ¿Sí? Esto no es muy claro, ¿no? Porque van a decir, pero cómo sabes que yo puedo formar cualquier vector en R2? Ah, bueno, porque A1 y A2 se pueden formar con cualquier W y Z. Es decir, aquí yo puedo poner cualquier Z y W y puedo encontrar A1 y A2. Por ejemplo, en el caso anterior había puesto 1,2. Entonces, si yo sustituyo aquí 1 y 2, en este caso este es 1 y 2, entonces ya me queda que A1 es 1 y que A2 es, ¿qué? 2. Ajá, aquí me equivoqué, aquí es 2 veces, aquí me faltan 2, perdón. Bueno, que hice el ejemplo, no me iba a salir. Entonces, ¿qué? Así, Z es 1 menos 2 veces W, que es 2, en este caso 4, que esto es igual a menos 3. Ajá. ¿Qué es lo que hicimos aquí? O sea, es exactamente lo mismo, es encontrar cuánto vale A1 y A2 para que me dé 1 y 2. Ajá. Entonces aquí es lo mismo. ¿Cuánto debe valer A1 y A2 si quiero agarrar uno genérico? En este caso, un ZW. Entonces ya me dan dos ecuaciones en las cuales solo tengo que sustituir cuánto debe valer Z y W. Entonces A1 y A2 pueden tomar cualquier valor en los reales. Por lo tanto, puedo formar a cualquier R2. Sí, voy a tratar de buscar un ejemplo en el cual no se pueda, bien, pensándolo bien, voy a poner aquí, bien, ahora vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro de una transformación lineal que no genera todo. Ajá. Por ejemplo, ahí vimos y nos dimos cuenta que no generaba todo R2, pero como en el caso de que, más bien que generaba todo R2, pero en caso de que no genera todo R2, ¿cómo saber qué conjunto es el que genera? Entonces vamos a poner ahí un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a agarrar los fáciles de R3 a R2. La transformación lineal, que definida de la siguiente manera, agarro un vector en R3 de tal manera que sea A1 menos A2, A1 menos A2, 0. Ajá. Este que ven aquí, si ven, es una transformación que va de R3, agarro un vector aquí y me lo manda a un vector en R2. Pero si se dan cuenta, bueno, vamos a ver primero qué es transformación lineal, ¿no? Porque la acabo de inventar, entonces tenemos que ver si es transformación lineal. Vamos a ver, yo creo que sí, ¿no? A ver si sale, sí, ¿no? Si saca escalares y separa sumas. Bueno, vamos a ver si sumo 2, en este caso, aquí, y bueno, luego no pongo los paréntesis, pero se entiende, ¿no? B3, así. Y entonces esto cuando lo hago en la transformación, pues queda A1 más B1 menos A2 más B2, 0, ¿verdad? Y esto lo puedo separar bueno, lo puedo factorizar como A1 menos A2, ¿qué? Más B1 menos B2, 0. Y esto sí ya lo puedo separar, ¿no? Pues esto es una suma.
Entonces esto queda como A1 menos A2, 0 más B1 menos B2, 0, ¿no? Y esto pues no es más que T de A1, A2 y esto es T de B1, B2. Vale, entonces sí es una transformación lineal. Sí, ¿no? Ya nada más ustedes checan que saca escalares, pero creo que se ve más claro que sí. Bueno, para no cambiar de hoja y tener ahí la transformación, vamos a ver qué show. Vamos a calcular las dos cosas, ¿no? El rango y la imagen, ¿no? Que es lo que nos interesa en este video. Ya, ¿no? Disculpen los perros. Lo que sí era. Bien, entonces vamos a calcular el kernel. Entonces recuerden que lo que hay que hacer es, pues meter un vector cualquiera e igualarlo al vector 0. Pero recuerden que este vector 0, pues obviamente debe ser R2 porque todo esto es un vector en R2. O sea, estoy agarrando un vector en R3, pero al meterlo con T me arroja un vector en R2. Entonces esto es igual a 1, a 2, 0, igual a 0, 0. Y aquí llegamos a la conclusión de que A1 es igual a 2 y el otro que A0 es igual a 0, ¿no? Entonces esto que llegamos a la conclusión de que los vectores, fíjense que A3 puede valer lo que sea, ¿no? Entonces los alfas, tal que la primera y segunda entrada son iguales y la tercera puede valer lo que sea, pertenecen al kernel de T. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Como aquí en este caso, pues no solo es el vector 0, por ejemplo, ahí según lo que decimos, el 1,1,5 pertenece al núcleo de T. Cualquier cosa que tenga los dos primeros números iguales, pues pertenece al núcleo. Y sí, no tiene sentido porque esto lo resta y esto siempre va a ser 0. Y en la tercera entrada, pues ni la pela, ¿no? Entonces, pues es interesante. Fíjense otra cosa que también podemos preguntarnos, que no sé si lo voy a demostrar, si no, pues empiecen a demostrarlo ahí ustedes, es que el núcleo de T es un subespacio. En este caso, si se dan cuenta, pues esto se puede factorizar como A1 por el vector 1,1,0 más A3 por el vector 0,0,1. Entonces, fíjense, es un subespacio de dimensión 2. Y este de aquí es sí es de dimensión 2, ¿no? Sí. Y este de aquí es un ¿qué? Este es de dimensión 3, el núcleo de dimensión 2. Y bueno, donde queda es el de dimensión 2 también. Entonces, bueno, así es como pues encuentro, ¿no? Cuánto vale el núcleo de T. Y bueno, vamos a calcular ahora. Calcular el rango. Entonces recuerden, lo que hay que hacer es, bueno, vamos a poner aquí esto A1, A2 y A3, que es igual a A1 menos A2, 0, ¿verdad? Habíamos dicho. A ver, se me olvida rápido todo. Estupidez. Bueno, ojalá sí. Sí, aquí está. Sí, A1 menos A2. Diablos. Bien, entonces, para encontrar la imagen, el rango, perdón, habíamos dicho que hay que igualarlo a un vector arbitrario, en este caso vamos a ponerle XY, de R2. Entonces, si puedo despejar a A1 en términos de X y Y, entonces sí puedo generar todo el espacio. Si no puedo hacer eso, tengo que ver qué es lo que está fallando. Entonces vamos a hacer eso. Aquí obtengo dos ecuaciones, ¿no? A1, A2 igual a X. Y encuentro que Y es igual a 0. Entonces fíjense, no puedo despejar a 1 y a 2 en términos de X y Y. ¿Sí? No, de hecho no puedo despejar ni a 1 ni a 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues queremos conocer quién es el rango, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, podemos ver aquí que A1 y A2 pueden valer cualquier número real. Si yo los resto, pues me da otro número real. Entonces lo puedo escribir como un X, 0. Y este de aquí, pues no lo puedo, pues siempre va a ser 0, no puedo generar más números. Entonces de aquí me doy cuenta que aquí X puede valer en los reales, ¿no? Entonces puedo generar cualquier vector que tenga algún término aquí,
pero no puedo generar al cero. ¿Sí ven? No puedo encontrar, no importa cuánto valga X o Y, no puedo hacer que esto deje de valer cero, ¿no? Entonces en este caso pues no puedo. Entonces ya una vez localizado eso, pues ya puedo ver aquí que el rango de t pues resulta ser vamos a ponerlo así para que se quede más loco. Aquí en R2 tal que Y es igual a 0. Ajá. Y fíjense, esta cosa que aquí está, pues también sí, es un subespacio. Ajá. Y en este caso es un subespacio de dimensión 1. ¿Sí? Porque en este caso nomás tiene como el X que se va moviendo, ¿no? Nomás necesito un parámetro para irme moviendo. Así es como más o menos podemos ver lo de las dimensiones. Entonces, si ven, el rango vale, la dimensión tiene 1 y del núcleo pues tiene 2. Y fíjense, la suma del núcleo más la suma del rango da la dimensión del espacio vectorial de donde sale, ¿no? En este caso de B. Y es interesante, ¿no? Cómo está eso. Que bueno, eso será para... Yo creo que este video ya quedó largo, así que... pues bueno, nada más. Traten de sacar de las tareas eso, ¿no? Cuánto vale el kernel y el núcleo. Voy a buscar algunos ejercicios más y se los pongo en el próximo video. Aunque el próximo video va a ser más ¿de qué? Va a ser más teórico. ¿Sí? Bueno, cualquier duda ya saben que pueden mandarme un mensaje o lo que sea. Ah, por cierto, otra cosa que también quería decirles, ya saben que yo no soy un profesor así como... Más bien, yo no soy profesor, no soy un guía, ¿no? Si alguien necesita ayuda, pues le ayudo, y si nadie quiere aprender, pues tampoco los molesto, ¿no? Entonces, bueno, si hay muchos profesores que no, en especial de matemáticas, ¿no? Que no los estén ayudando en algún tipo o que no les estén dejando tarea, pues si gustan, ya que no estoy haciendo nada y yo me pasé años estudiando pues todas las materias que llevan, que tengan que ver con matemáticas, obviamente finanzas y eso, ¿no? Pero me pueden mandar un mensaje o hablarme, y si son muchos, pues puedo hacer un video del tema que no entiendan. Por ejemplo, yo ya he dado, creo que 2 veces cálculo 4, y esa materia a mí me gusta mucho, y si no les sale alguna integral, si no entienden ahí integrales de volumen, o teorema de Stokes, o alguna de esas cosas, y los videos que han visto pues no les funciona, o alguna tarea o algo así, pues me pueden avisar, ¿vale? Bueno, pues